Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. Ya arrancamos. En los cielos se escucha el rugido de sus hijos. Somos todos aquellos que en su nombre han creído. Dios habita en su canción y hay poder en su oración. ¡Hey! Dios de generaciones, tú te alumbras mi camino. En ti está la victoria, tus promesas has cumplido. Nuestra herencia es tu verdad, tu amor prevalecerá. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Si camino por fuego, sé que tú vas conmigo. Y si voy por el valle, no hay temor, pues has vencido. A la cruz yo miraré, mi esperanza en ti pondré. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Y ese es nuestro Dios. Cantamos, tú no fallarás. Tú no fallarás. Oh Señor, tú no fallarás. La batalla es tuya, mi aleluya alzaré. Reinas por siempre y siempre cantaré. Tú no fallarás. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Salvac Buenos Aires. Espero que estén teniendo un súper lindo domingo. Nosotros seguimos acá con nuestra serie A Libro Abierto en nuestra tercera semana. Hoy vamos a tener un gran mensaje de nuestro pastor Seba Ojeda que nos va a hablar sobre el miedo. Así que lo vamos a escuchar, va a estar buenísimo y síganos en todas nuestras redes que tenemos acá abajo. Así que escuchamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el pastor Seba de Salvac Buenos Aires y es un gusto poder hablar a ustedes en el medio de esta serie que estamos viendo A Libro Abierto. Antes que nada, quiero contarles algo sobre mi vida y es que hoy, el día en que estamos viendo esto, 3 de agosto, domingo 3 de agosto, que estoy predicando en vivo en todos los servicios de nuestra iglesia en Buenos Aires, es mi cumpleaños número 53. Bueno, en fin, hay que celebrar los cumpleaños. Hoy también cumpleaños mi hijo, mi tercer hijo. Cumplimos el mismo día, cumple 10 anitos. Bueno, yo en esta serie, A Libro Abierto, me toca hablarles de algo un libro que estoy escribiendo hace creo que 3 o 4 años y de 20 capítulos llevo 3 escritos nada más, así que no sé si alguna vez en mi vida lo voy a terminar de hacer, pero lo que sí hice
sobre este tema, que es el miedo, que es algo que me ha atravesado de toda mi vida. La serie, este mensaje se llama Miedo Cero, y tiene base en una serie que grabé para una plataforma que se llama Right Now Media, de enseñanzas bíblicas. Y eso sí lo hice y está publicada y bueno, hay gente mirándola. Y lo que les quiero contar es un poco cómo fue justamente el origen de esa serie que dio lugar a esto. El productor, yo ya tenía una serie con ellos que se llama Cristianos de Cerca, y entonces creo que en el 2022 o 2023, ya no me acuerdo, me manda un audio y me dice: hola Seba, bueno, la serie anduvo muy bien, queremos hacer una más. Ese audio me llega en un contexto muy puntual, muy particular, que es cuando yo acababa básicamente, creo que el mismo día, de visitar por segunda vez este lugar donde estoy grabando, que que es el edificio actual que tenemos, pero en ese momento apenas lo había visitado y era un garage, un taller de reparación de automóviles de marca. Fue Ford, después fue Renault, una marca francesa, y ahora estaba abandonado. Un lugar grande, 3.000 metros cuadrados, 30.000 pies cuadrados, ¿sí? Y claro, yo sabía que era un salto al vacío, que era de nuevo, como otras veces en mi vida, ponernos en las manos de Dios para decir: bueno, vas a hacer algo de la nada, vas a hacer algo de esta montaña de escombros, de este lugar abandonado, va a haber que levantar mucho dinero para poder pagar y solventar todos los gastos que esto va a involucrar, va a haber que mudarse, va a haber que, bueno, no sé si te mudaste alguna vez, seguramente sí. Imagínate mudar una iglesia con todo mientras seguís funcionando, y una gran construcción que terminó durando como 1 año y medio, 2 años casi. Entonces, yo venía con esa sensación de la que quiero hablar hoy, entre miedo al riesgo que uno va a tomar y fe de esto es lo que Dios quiere. Entonces le respondí un audio que no se los voy a pasar porque es muy largo, pero básicamente yo decía en el audio: sí, la verdad es que voy a hacer el acting con el teléfono. Sí, la verdad es que me reentusiasma la idea y ya tengo un tema. Quiero hablar sobre asumir riesgos, quiero hablar sobre los miedos, porque yo siempre fui muy miedoso, y quiero hablar sobre cómo el miedo y la fe interactúan entre sí, y creo que para la serie lo que tendría que hacer es ilustrarlo con hacer algo que a mí me dé mucho miedo. Por ejemplo, saltar en paracaídas de un avión. Entonces, si ustedes lo quieren hacer y podemos afrontar esa producción, voy a hablar sobre miedos y terminar saltando de un avión. Enviar. E inmediatamente después dije: ¿qué acabo de escribir? ¿Qué acabo de decir? Estoy loco. Después dije: seguro que me van a decir que no, porque es mucha producción, mucho gasto y qué sé yo. Al poco tiempo me escribe el productor y dice: hey, acá les encantó tu idea, ya estamos averiguando desde dónde hacer el salto y todo eso. Y yo dije: me quiero esconder, me quiero tomar un Uber a otra galaxia, no sé para qué. ¿En qué estaba pensando cuando mandé ese audio? Pero la cuestión es que ya estaba en el baile, así que había que bailar. Y se hizo la serie y salté el avión y bueno, quedó creo que bastante bien. Si la ven algún día, ustedes lo juzgarán. Pero este mensaje es básicamente un extracto de lo que hablo allí, y también del libro Miedo Cero, que después me contactó un editor y me dijo: me gustaría que hagamos el libro, pero bueno, ahí estamos me cuesta bastante sentarme, concentrarme y lograr hacerlo. Miren, yo me decido hablar sobre el miedo básicamente porque soy un experto en el tema. Soy un experto en el miedo, crecí teniendo miedo, fui educado en una familia muy buena, con papás muy buenos, pero donde hubo bastante sobreprotección, ¿sí? Y bueno, y también porque cada familia arrastra las cosas que tiene dentro de sí. Mi abuelo materno escapó de los nazis siendo judío, entonces era un señor muy miedoso y con toda razón. Y evidentemente eso se lo pasó a mi mamá. Y bueno, entonces era como que miedo al frío y miedo a la gente desconocida y miedo a
hacer valer mis derechos a veces. Si alguien me vendía algo en mal estado y me decía, ay, mejor, bueno, mejor no lo devuelvo porque a ver si me da vergüenza, a ver si me discuten. Entonces, ese miedo muchas veces me dominó y me hizo decirle que no a cosas que debiera haberle dicho que sí. Y a veces uno después pasaba el tiempo y dice, ¿por qué no dije que sí? Si me hubiera salido bien, si lo hubiera podido hacer. Con el tiempo, conocí al Señor a los 17 años y con el tiempo Dios fue trabajando mis miedos y los fuimos venciendo, ¿sí? Todavía me quedan algunos, pero creo que ya a un nivel más normal, ¿sí? De persona que tenemos miedo. Mira, lo primero que quiero decirte es que el miedo no es una debilidad, ¿sí? ¿Cómo tratar o qué acciones puedo tomar de cara a los miedos en nuestra vida? Vamos a ver cuál es la primera que tengo que tomar. La primera es esta. Tengo que reconocer el miedo. Tengo que reconocer el miedo y también tengo que reconocer la fe. ¿Cuál es el rol que cada uno de ellos ocupa en mi vida? No hay un solo personaje bíblico, héroe de la fe, pero te estoy hablando de, no sé, bueno, podrías imaginártelos, pero Noé, Abraham, Job, David, Moisés, y así podemos seguir y seguir, Jonás, los profetas, Isaías, podemos seguir por todos ellos. Todos tuvieron miedo. Ninguno de ellos, cuando Dios los llamó a hacer algo, dijo, Dios, obviamente, por fin te diste cuenta que yo era la persona indicada. Por fin te diste cuenta de que me tenías que llamar a mí. No, todos ellos, cuando Dios los llamó, miraron a los costados y dijeron como, ¿estás seguro que no era otro? Porque yo esto, y empezaron a poner excusas. Y básicamente la emoción dominante que hay detrás de eso es miedo. David mismo tuvo miedo. Fíjense lo que dice el Salmo 143. David dice, estoy perdiendo toda esperanza. Quedo paralizado de miedo. El rey David, el de Goliat, el rey que conquistó para Dios, el rey que escapó de Saúl, de toda la persecución, ¿sí? No era que era un tipo que se metía a luchar con lo que sea. Tenía miedo y él lo reconocía. Y es más, dice, el miedo me paraliza, lo cual es una reacción totalmente normal. Mira, un poquito de ciencia, sin ser científico, pero habiendo leído bastante. El miedo es una emoción primaria. ¿Sabes quién inventó el miedo? Dios inventó el miedo. El miedo no es una derivación del pecado, de la corrupción de nuestra alma o de nuestro espíritu. El miedo es una emoción natural. Y Dios lo puso ahí para que tomes mejores decisiones. De manera que si vos ves una serpiente y decís, uy, qué lindo, siendo un niño o un adolescente, voy a jugar con este animalito, ¿sí? Hay algo que te va a hacer tener miedo y que te vas a tomar una buena decisión, que es no jugar con una serpiente y agarrarla con la mano, porque te va a picar, te va a morder, te vas a morir o te va a quedar la mano así de hinchada, ¿sí? El miedo hace que pidamos consejos. El miedo hace que nos sintamos inseguros y digamos, no sé, a ver, vamos a buscar opciones, ¿sí? Y quizás terminamos confirmando que esa era la opción correcta. O sea, el miedo es correcto, el miedo nos hace reflexionar. Es más, dicen quienes saben de salud mental que la gente que no siente miedo alguno tiene alguna clase grande de desorden mental. Hay gente que no siente miedo y no es gente sana mentalmente. Los demás, entre comillas, vamos a decir los normales, porque quién sabe qué es normal y qué no es normal, sentimos miedo y eso está bien. ¿Cuál es el problema? Cuando el miedo se desproporciona. Cuando el miedo invade y se sale de sus carriles, de la función que tendría que cumplir en nuestra vida, de protegernos, de hacernos pensar, de cuidar a nuestra familia, de cuidarnos a nosotros, nuestra integridad física, nuestro futuro. Sí, voy a hacer una inversión, pero me da miedo. Bueno, a ver, voy a ver si esto es seguro, voy a ver quién es esta persona con la que estoy invirtiendo, quién va a ser mi socio, voy a estudiar un poco sobre este banco. Está perfecto ese miedo. El problema es cuando el miedo te desborda y te paraliza. Entonces te quedas sin tomar la decisión que tenés que tomar. Ahora, el miedo desde el punto de vista de la fe
de las cosas de Dios, fuera de control, es algo que va a mantenerte lejos de los planes de Dios. Y definitivamente eso sí que no es el propósito de Dios para tu vida. Entonces, ahí es donde el miedo empieza a combatir con la fe. ¿Qué es la fe? Uno de los versículos más conocidos del mundo, Hebreos 11:1, dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en primer lugar, reconozcamos que el miedo es real. No hace falta que yo no le tengo miedo a nada. No hace falta. Nadie te lo va a creer, ¿sí? Así que no hace falta que vendas eso. El rey David dijo: de verdad tengo miedo, y me paraliza. ¿Sí? Pero hay otro factor que es más importante, que es la fe. Mira lo que dice Isaías. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces, Dios no está diciendo: no temas porque no. A veces como papás nos equivocamos al decirle a nuestros hijos: no tengas miedo. Les tenemos que dar una razón por la que no tener miedo. Decir que alguien no sienta algo porque sí o porque no tiene mucho sentido. ¿Sí? Pensá en tu propia vida, ¿no? Cuando estás con una sensación, una emoción fuerte, que alguien te diga: ay, no sientas eso. Y que uno no puede controlar fácilmente lo que siente, lo que no siente. En cambio, Dios no dice: no tengas miedo. Siempre que Dios dice: no temas, y lo dice 365 veces en la Biblia, una por día del año, es: no temas porque tal situación. Me viene a la cabeza otro versículo, uno de Isaías: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tal como decía acá, Él sabe que vas a pasar por las aguas, sabe que vas a pasar por el río, sabe que vas a pasar por la llama, porque la vida está compuesta de esto, lo decía el pastor Will hace 2 semanas. La vida son tormentas, estás en una, te estás dirigiendo a una o estás saliendo de una. Eso es parte del combo vida. ¿Sí? Es parte del bundle, ¿no? De parte de lo que viene con la vida. Pero lo que está diciendo aquí Dios es: cuando pases, pues yo voy a estar contigo, por eso no temas, porque yo te voy a ayudar, lo vamos a pasar juntos, ¿sí? Puede ser parte de mi plan. Y eso me lleva un poquito al punto número 2, que tiene que ver con recordar lo que Dios hizo antes. Recordar, reconozco el lugar del miedo, es algo natural, pero no me tiene que sobrepasar. ¿Sí? Todos tuvieron miedo, pero ahora tengo que recordar. Esa es una gran acción que puedes tomar contra el miedo. Recordar lo que Dios hizo por ti en el pasado. Nosotros con mi esposa durante un tiempo, todavía está ahí por algún lado, tenemos un cuaderno donde ella en especial es mejor en llevar un diario que yo. Iba anotando las cosas importantes de nuestra vida. Probablemente las más extremas, las cosas que más nos marcaron. Y situaciones, entonces cuando pasábamos por alguna situación que nos daba miedo, que nos daba inseguridad, que nos exponía a un riesgo, íbamos a leer ese cuaderno. Y eso de alguna manera entonces lo que te está haciendo es: Dios, si sos el mismo que hizo esto, y por eso puedo confiar en que en esta también me vas a cuidar. Y eso no fue idea nuestra, eso viene de una práctica que tenía el pueblo de Israel, que no tiene un nombre, pero se me ocurre llamarlo así: oración o adoración memoriosa. Adoración memoriosa. Cada vez que Dios les daba una victoria en algún lugar, les decía: hagan un altar. ¿Cuál era el motivo de ese altar? Para que cada vez que pasen por acá, un monumento, ¿no? Para que cada vez que pasen por acá recuerden la victoria que les di. Para que cada vez pasen por acá con sus hijos y con sus nietos, les cuenten lo que yo hice aquí. ¿Sí? Entonces, Dios es el que nos dice: guarden el diario, o incluso guarden objetos, ¿sí? Y como recordatorios. Más adelante, ahora voy a hablar un poquitito de eso. Pero miren este versículo en Nehemías. Dice: tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel e hiciste con él un pacto. Prometiste que a sus descendientes darías la tierra y cumpliste tu palabra porque eres
justo. Esto es una práctica habitual. Cuando se ponían a orar y a adorar a Dios frente a un nuevo gran riesgo, recordaban todo lo que Dios había hecho en el pasado. Está por todos lados en la Biblia. Fíjate cómo están todos los verbos en pasado de todo lo que Dios hizo. Dice, fuiste quien escogió, ¿sí? Tú lo sacaste, descubriste en él un corazón, hiciste con él un pacto, prometiste y cumpliste. Sin duda, cuando recordamos lo que Dios hizo, eso nos pone de nuevo en la perspectiva de decir, bueno, si lo hizo, entonces lo hará. Hay una canción que cantamos, por lo menos acá en Buenos Aires. Es una canción conocida, así que seguramente la han cantado, que dice, habla de Dios, que dice, en tormenta siempre fuiste fiel, lo serás y por siempre, amén. Y dice, haces grandes cosas. Y al final dice, hiciste grandes cosas, haces grandes cosas, harás grandes cosas. ¿Sí? Entonces te animo a recordar, quizás ahora mismo, qué situaciones atravesaste en las que Dios estuvo con vos. ¿Qué situaciones tuviste que pasar donde hubo miedo, donde hubo riesgo, donde hubo que decidir algo difícil, pasar por una llama, por atravesar un río caudaloso, y Dios estuvo ahí y cumplió lo que te prometió? Y hoy mirando atrás, aunque no lo entendías en ese momento, hoy decís, no puedo negar que Dios estuvo allí. Anótalo, porque te vas a olvidar, en especial cuando estés bajo el estrés de una situación nueva, que el estrés y el miedo obviamente te nubla la vista, ¿sí? Poder no confiar en tu memoria, sino decir, ok, es hora de leer el cuaderno, es hora de abrir esa nota que guardo en mi teléfono o en mi laptop, ¿sí? Acerca de lo que Dios hizo en mi vida, no solamente en la de otros, sino en mi propia vida. Bueno, punto número 3, tercera acción que tenemos que tomar frente al miedo es recibir el entrenamiento de Dios. Recibir el entrenamiento de Dios. Dios tiene una forma muy particular de entrenarnos a través de un proceso. Y creo entender cómo funciona ese proceso. Y tiene mucho que ver con la misma forma que nosotros como chicos educamos a nuestros hijos para que vayan venciendo sus miedos y creciendo. Por ejemplo, le estás enseñando a nadar a alguno de tus hijos y le tiene miedo al agua, le tiene miedo a meter la cabeza abajo del agua o lo que fuera. Entonces, ¿qué haces? Si es bueno, primero ponete con el agua por aquí, por el cuello. Entonces capaz baja despacito, llega hasta ahí, y dice, no, listo, quedémonos ahí. ¿Estás bien? ¿Ves que no pasa nada? ¿Sí? Bueno, salimos, qué sé yo. Y quizás el día siguiente o en la tarde, o un poco después, bueno, ahora vamos a tratar de meternos hasta la boca, pero puedes respirar por la nariz. ¿Sí? Y lo ayudás o la ayudás despacito y ves los ojitos que se le mueven, pero ok, viste que podías. Y así va venciendo el miedo, va ganando confianza, va ganando fe en que lo estás cuidando y que tu palabra es cierta y que nada le va a pasar. Hasta que cuando te querés acordar, se está metiendo abajo del agua y te está todo el tiempo pidiendo que vayas a la pileta y se tiren y naden y jueguen juegos debajo del agua y cosas así. ¿Sí? De la misma manera, Dios tiene lo puedo llamar así, un ciclo reforzador de la fe. Dios te va haciendo pasar por situaciones, que empieza siendo situaciones más chiquitas, que requieren, que no tienen mucho miedo, pero requieren fe. Y siempre la fe tiene que poder un poquitito más para que avances al siguiente nivel. Ahora, si yo pienso en las cosas con las que Dios, las cosas que me asustaban a mí, por ejemplo en el ministerio, como cristiano, cuando era pastor de jóvenes, hace 15 años, hace 20 años, 25 años, y las cosas que tomaba por problemas, los riesgos que asumía, hoy puedo mirar y decir, bueno, ok, esto es cosa de todos los días, ¿sí? Pero en ese momento, Dios sabía que era lo que necesitaba para poder crecer en mi fe. Tener una charla difícil con un voluntario, con un papá, una mamá que estaba enojada por el campamento, por lo que fuera, ¿sí? Hoy las cosas que vivo como pastor en mi rol son más complejas que las que tenía como pastor de jóvenes. Pero también siento que Dios me va estirando y me fue equipando para
para estas situaciones. Por ejemplo, lo que conté al principio de mudarnos a este edificio y encarar todo lo que había que encarar. Jamás lo hubiera hecho hace 15 años. Ni siquiera me hubiera... Pero apenas entraba hubiera dicho, no, olvídenlo, esto es imposible. ¿Sí? Me pregunto en el futuro, ¿qué desafíos Dios va a traer en mi vida? Que hoy me parecerían difíciles o imposibles, pero en aquel momento, si sigo entregándome y recibiendo el entrenamiento de Dios, voy a poder superar. Esto le pasó al rey David también. ¿Saben que el primer desafío de David no fue Goliat? Ese es el más famoso que conocemos. Pero fíjense lo que dice en 1 Samuel 17. Ahí estaba, ahí estaba Saúl diciéndole a David, no tenés el entrenamiento, no vas a poder vencer a Goliat. Y David le da este argumento, le dice, rey, cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá, soy pastor de ovejas, hubo veces que vino un oso y se quiso comer las ovejas. Y yo se las sacaba de la boca. Y si el animal me atacaba, yo lo atacaba y lo agarraba y lo vencía. Y después le dice, y también pasaba lo mismo con leones. Entonces sí estoy entrenado ahora para, si yo pude vencer a esos enemigos, puedo también vencer a este gigante enemigo. Entonces ves cómo David está siendo pastor con las ovejas, ¿sí? Y de repente viene un oso. Y después viene un león. Y es como que todas esas pruebas lo van entrenando para llegar al momento de Goliat. Y te voy a decir más, Goliat no fue su enemigo más grande, porque tiempo después, ya conocemos la historia, este rey lo empieza a perseguir con ejércitos. O sea, David no tiene que enfrentar a un gigante, tiene que enfrentar a un ejército gigante. Y encima de los propios. Y espero nunca te haya pasado, pero la peor agresión es cuando viene de los propios. Cuando alguien que querés, cuando alguien en quien confiaste, se pone de alguna manera en tu contra o te agrede o te difama o te persigue o lo que fuera. Entonces, Goliat no fue su peor enemigo, el peor enemigo vino después, ¿sí? O sea, todo ese entrenamiento en la vida de David, ese ciclo reforzador de la fe y de vencer miedos y riesgos con más y más y más fe, es un gran ejemplo de esto que estoy diciendo. De hecho, mientras estaba ahí, 1 Samuel 21, en medio de esa persecución, él va y se presenta delante de un sacerdote, Ahimelech, y le pide un arma. Y el sacerdote le dice esto, le dice, la única arma que tengo para ofrecerte es esta espada con la que venciste a Goliat. Se ve que la guardaba como una reliquia, ¿sí? Como justamente eso, como un altar. Y David responde esto, dice, dámela. Es la mejor que podías ofrecerme. Ahora, quizás había espadas con el tiempo que había pasado, mejores, con mejor tecnología, con más filo, más nuevas, más fuertes, ¿sí? Con otras prestaciones. No lo sé, las espadas 2.0, 3.0, ¿sí? Pero David dice, no, tenés la de Goliat, es la mejor que me podías dar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque era mucho más que un arma, era el recordatorio de la última gran victoria que Dios le había dado y que le traía a la mente, como ese cuaderno que te pedí que hagas, ok, si Dios me ayuda a vencer, también me va a ayudar en esta. ¿Sí? Así que está bien guardar cosas, ¿sí? Espadas, ¿no? Como en el caso de David, de momentos como familia o con quien sea que hagas vida, ¿sí? Incluso si vivís solo, con amigos, que puedas guardar cosas, es decir, esto me va a recordar un gran momento, una gran lucha que tuve en la que Dios me ayudó a vencer. Y no son cosas para adorar, sino son cosas que te llevan al recuerdo y a la adoración, ¿sí? Así que recordá esto como corolario de este punto 3. Estamos en formación. Tu fe está en formación, está en desarrollo, está en el gimnasio. Tu fe se está haciendo cada vez más musculosa. Cuando viene una situación riesgosa en tu vida, cuando hay un miedo que no puedes vencer, ¿sí? Estás yendo al gimnasio de la fe de Dios. Estás yendo a
hacer volumen, como dicen los que se dedican a eso. Tu músculo de la fe está creciendo para ganar, para vencer más riesgos y para hacer saltos más de fe más grandes. Bueno, número 4 sería, esta acción es súper importante. Tengo que volver a ver con otros ojos mi situación. Em, la historia que quiero recordar ahora en la Biblia es una oración que debería ser mucho más famosa, ¿sí? Una oración del profeta Eliseo. Había un rey enemigo de Israel que estaba siempre procurando, como todos los reyes enemigos, destruir a Israel. Y Eliseo tenía revelaciones como profeta de Dios, de cuáles eran los planes de ese rey enemigo. Entonces le avisaba al pueblo y a sus ejércitos y a sus capitanes y al rey de Israel, le avisaba, le decía, cuidado porque viene esta estrategia, cuidado porque vienen por este flanco, cuidado porque están planeando esto. Era como que siempre les adivinaban la jugada. Entonces aquel rey estaba furioso y decía, tenemos un soplón entre nosotros. Y algún consejero de este rey va y le dice, no, en realidad no hay un soplón, hay un profeta que se llama Eliseo que nos adivina todas las jugadas y va y se las cuenta a ellos. Entonces el rey dice, sí, averigüen dónde está Eliseo y lo vamos a liquidar. Si él es el problema, vamos a cortar el problema de raíz. Y averiguan que está en tal ciudad, en tal lugar. Bueno, ok. Y ahí es donde viene el relato. Eliseo tenía un servidor que estaba siempre con él, un asistente personal, un compañero de vida, de batalla. Y el compañero se levanta en un momento y dice, mira como por las ventanas, y le dice a Eliseo, dice, estamos rodeados. Estamos rodeados por ejércitos por todos lados. Y esto era real, estaban sitiados, estaban listos para ir a prenderle fuego a la casa y asesinarlos. Y Eliseo se para junto a él y le dice, no estás viendo bien, no estás viendo con los ojos correctos. Y hace una oración. Y cuando hace esta oración, le pide a Dios que le abra los ojos a su criado. No tenía los ojos abiertos. Lo que está pidiendo es que le abra los ojos de la fe, que le cambie la perspectiva, que lo ayude a mirar cómo se ven las cosas desde el cielo, no desde la tierra. Y dice el pasaje, Segunda de Reyes capítulo 6, dice, el Señor así lo hizo, o sea, le abrió los ojos. Dice, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y te imaginas cómo termina la historia, ¿no? Lo que nuestros ojos terrenales no pueden ver, solamente los podemos ver con los ojos del cielo. Y al igual que como oró Eliseo por su criado, tenés que orar por vos mismo y por tu familia y por tus amigos y decir, Dios, quiero ver mis situaciones riesgosas y mis miedos. No quiero ver solamente los problemas o lo que está acá a la altura de mi cabeza que me acecha. Quiero verlo desde arriba, quiero verlo con otra perspectiva, quiero verlo desde el cielo, quiero ver esos carros y caballeros de fuego que me están rodeando y me están protegiendo. Porque realmente es así. Podés tener dos perspectivas totalmente distintas. Tenés que elegir rever con nuevos ojos tu situación. Y sabes que muchas veces esos caballos de fuego, esos caballeros de fuego, esos carros de fuego, son las personas que tenés a tu alrededor. Son tu iglesia, son tus líderes, tus pastores, tu grupo pequeño. Son tus compañeros de lucha y tus mentores en Celebremos la Recuperación. Son las personas con las que servís en el ministerio. Son tu familia, son tus amigos. Son personas que tienen que tener fe por vos cuando vos ya no tenés fe. Pero Dios siempre va a rodearte de personas para poder atravesar lo que sea que te toque atravesar y que no te animás o no podés, o que estás paralizado, como decía David, por el miedo. Entonces te quiero preguntar, para terminar, ¿qué te paraliza? Honestamente, pensá, ¿qué te paraliza? Tiene que haber algunas cosas, y te animo a elegir una. No pienses una. ¿A qué cosa Dios te está llamando a hacer que te tiene paralizado?
Y te voy a dar algunos ejemplos sin conocerte. Quizás Dios te está llamando a dejar atrás una adicción. Durante mucho tiempo yo mismo tuve terror de contar algo que me pasaba. Hasta que me pude animar a contarlo. Y pude ser libre. Quizás es tu hora simplemente decir, bueno, ok, ya sé que tengo miedo, ya sé que tengo miedo al que dirán, ya sé que tengo miedo al tratamiento, ya sé que tengo miedo a la vergüenza o al ridículo. Pero bueno, si Dios me está llamando y es a salir de esto y es para mi bien, lo voy a hacer. Tengo que tomar la decisión de abrir la boca y contar. Alguien de confianza, algo que te esté pasando, algo que te esté desbordando. Basta de miedo a la vergüenza. No hay condenación para el que está en Cristo. La iglesia Saddleback debe ser un lugar libre de culpa, libre de miedo y libre de vergüenza. Que es la trilogía o la trinidad de Satanás. Culpa, miedo y vergüenza. Basta de eso. Es hora de decirle no al miedo, decirle sí a la fe y a que des ese salto. Quizás tenés que contarle algo a tu esposa, a tu esposo, o a tu novia, o a tu novio. Hacelo antes de que sea demasiado tarde. Enfrentá la situación. Aunque te dé miedo. Quizás ya tenés que decir algo a tus padres. Papá, mamá, estoy luchando con esto. Me pasó esto. Quizás sufriste un abuso alguna vez y el miedo a que te señalen te tiene paralizada y sufriendo en silencio. Da el paso. Vence el miedo, que la fe pueda un poco más que el miedo y pueda estar mucho más cerca de tu libertad y de tu sanidad, ¿sí? Te animo a mirar las cosas con los ojos de Dios. Quiero leerte para terminar 2 versículos. Uno, conocidísimo Josué 1:9, que dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Como dije antes, no lo deja ahí, sino que te pone un porqué. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. Donde quieras que vayas. Te animo a que oremos juntos para que puedas ver con los ojos del cielo. ¿Sí? Acompáñame. Señor, gracias porque tu palabra es tan clara para nosotros y tan actual. No es algo que está pasado de época. Nos está hablando de lo que nos pasa hoy. Dios, todos tenemos miedos. El miedo es sano. Gracias por el miedo, Dios. Estaríamos todos muertos sin el miedo. El cementerio estaría lleno de personas que nunca le tuvieron miedo a nada. Y por eso tuvieron vidas más cortas. Dios, nosotros admitimos y reconocemos el miedo, pero también queremos reconocer la fe y pedirte que el miedo en nuestra vida pueda ocupar su lugar necesario, pero no un lugar desbordado y limitante para lo que vos querés hacer en nuestras vidas. No limitante de nuestra libertad, no limitante de nuestra sanidad espiritual, emocional. Señor, quiero pedirte por todos los que están escuchando este mensaje y están atravesando alguna situación, alguna esclavitud, alguna oscuridad. O quizás quieren empezar algo que saben que les encantaría hacer, pero por miedo no se animan a hacerlo o a dejarlo. Algo que tienen que dejar. Dios, pudieras darnos los ojos del cielo, pudieras hacer como hiciste con el criado de Eliseo, darnos una nueva perspectiva, una nueva óptica y empezar a ver a nuestro alrededor caballos de fuego, soldados de fuego que pueden ser nuestros pastores, nuestros compañeros, nuestro grupo pequeño, nuestros compañeros de servicio, nuestros amigos, nuestra familia que están ahí de parte tuya para ayudarnos a atravesar el río. Yo creo que podemos ser una iglesia con mucho menos miedo y con mucha más fe y por lo tanto con mucha más victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Qué gran mensaje. Súper importante aprender sobre el miedo y cómo poder tomar decisiones en nuestra vida. Así que espero que haya sido de ayuda para tu vida y para tal vez afrontar algo que estamos
que estás atravesando en tu vida. Recordá que estamos en Buenos Aires, Mario Bravo 559. Tenemos todas las reuniones a las 11, 5 y 7 de la tarde. Así que si estás acá en Buenos Aires, te esperamos. Y si no, te veo el domingo que viene en el siguiente mensaje online. Chao, chao.